Buenas y muy bienvenidos. Bueno, espero que esta vez sea la vencida, ¿no, Tito? Sí, creo que tiene que salir bien. Bueno, estamos en el canal ya. Perdona a la gente que por ahí estuvo esperando este video antes. Pero bueno, son cuestiones técnicas que, bueno, vamos a ir superando a medida que vayamos adquiriendo mejores tecnologías. Pero bueno, lo importante es que hoy estamos acá para hablar del resumen del gran rollo de Melquisedec. ¿Verdad, Tito? Sí, claro que sí. Comenzaríamos con el capítulo 1 de la historia del universo. Bueno, ¿cómo lo has dividido? ¿Cómo lo has puesto? Hemos estado haciendo, es impresionante porque de cada, el capítulo completo es interesante y tiene 17 versículos. Entonces, sacando de cada, pueden surgir muchos títulos, pero aquí hemos separado en 6 partes. Estamos hablando de el gran rollo de Melquisedec, gente. Estamos comenzando a ver qué es lo que nos quedó de cada serie que hemos visto. ¿Se acuerdan que estuvimos en la primera serie con la historia del universo, la segunda con la historia de un vaso y la tercera fue con la historia de Salem? Así que vamos a hacer un análisis bastante breve. No vamos a leer todo el libro, sino que vamos a marcar los puntos más importantes y ahora estamos en el capítulo 1. ¿Cuáles son los datos que has podido rescatar, Tito, o que a vos te llaman la atención y lo acentuás? Sí, antes de comenzar con esto, José, hazme un favor y déjame saludar a Mariela también por el gran trabajo que hicieron con la historia de Salem. Han hecho un trabajo muy interesante y un relato apasionante a través de la lectura que realizó Mariela. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, realmente fue algo bueno, pero lo más bueno es que el trabajo de ella se hizo bastante fácil por el relato, que es también bastante atrapante y muy bueno, o sea, muy fácil de leerlo también, ¿no? Te hace el trabajo fácil. Sí, entonces todo principalmente en el grupo de MTV, lo han disfrutado mucho y estoy seguro que en el canal también. Sí, sí. No, ha sido muy interesante ese trabajo y bueno, también esto lo decían cuando, ¿te acordás cuando hicimos la presentación de este libro? Estuvimos indagando en lo que, por ejemplo, en esta aplicación hay muchos datos que tiran los que tradujeron al español este libro, ¿no? Que estaba en portugués. Y ellos hablan en sus relatos de su experiencia con este libro, hablan de esta cualidad que tiene el libro, que es la forma en la que está relatada, es muy atrapante, ¿no? Entonces, dicho y hecho, ¿no? De repente, Mariela no estuvo en la presentación del libro que hicimos vos y yo, pero era algo que hablábamos a medida que íbamos avanzando en la serie de Salem. Hablábamos después de los videos claro, que era refrescante, aunque ya lo había leído, que era atrapante, aunque ya lo había leído, o sea, y eso es lo fuerte de este libro también, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Bueno, en el capítulo 1, ¿qué tenemos? Habíamos dividido en 6 partes, principalmente un resumen interesante en el sueño del único Dios, Sí. en el versículo 1, el sueño del único Dios, y así sucesivamente. No sé si quiere que mencionemos todo o vamos parte por parte. Vamos por parte, porque me interesa ya el término del único Dios, ¿no? Sí, muy contundente, muy contundente. Ahora, esto es algo muy problemático
algo que estoy empezando a analizar, cómo complicamos nosotros las cosas basándonos en la ignorancia, ¿no? O sea, hay cosas que son como están escritas, y esto es algo que a la humanidad entera le cuesta mucho aceptar lo que está definido, lo que ya está establecido por Dios, y es algo que lo vamos a ir viendo, que es el mismo problema que nace en el corazón de Lucifer. O sea, ¿por qué digo esto? Porque acá y en muchas partes de las Sagradas Escrituras que encontramos también en la Biblia, hay muchas veces en las Escrituras en donde se habla de un único Dios. Es más, cuando comienza la ley que Dios le da al pueblo de Israel a través de Moisés, el primer mandamiento dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yo lo que no entiendo es por qué hoy distintas corrientes teológicas que por alinearse a conceptos paganos, de repente terminan contradiciendo la Escritura y presentando un Dios que está compuesto por otros dioses. Es una locura, una cosa muy sin sentido, ¿no? Que me pasa y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? De que el ser humano tiene que empezar a aceptar lo que está escrito. Si acá dice único Dios es porque hay un solo Dios. El hecho de que nosotros no podamos entender después cómo Dios se manifiesta no quiere decir que la escritura esté equivocada, sino el hecho de que nosotros no lo entendemos. Entonces, no sé cómo lo ves vos, Tito. Sí, tomándonos de tu palabra, no es lo mismo decir división con manifestación. Dios nunca se dividió, Dios siempre se manifestó. Sí. Y después están, porque tampoco es que uno es unicitario, ¿no? No, hay que aclarar dos cosas muy interesantes, muy contundentes. Muy contundente, digo, en el sentido de que el ser humano siempre ha sido víctima de su imaginación. Sí. Entonces, al ser víctima de su imaginación, el ser humano, cuando no tiene, cuando no incorpora el conocimiento, cuando no tiene incorporado el conocimiento, entonces, al no tener incorporado el conocimiento, tiene un gran problema, ¿no? Utiliza mucho su imaginación en base a conocimiento, ¿no? Entonces es como que de alguna manera la imaginación humana va en contra del conocimiento. Y si hay algo que Dios explícito en todas las escrituras... Perdón, Tito, pero voy a intentar explicar lo que vos decís, o ayudarte, porque está quedando medio inconcluso. Lo que vos querés decir es como que el ser humano, cuando no sabe algo, él lo inventa. Claro. Y por eso digo que cuando el ser humano está como víctima, se siente víctima de su propia imaginación. Entonces Dios mismo reveló en varias... las Sagradas Escrituras, la gran revelación de Dios para el ser humano. Entonces, si Dios se revela como espíritu, y Dios se revela como el único Dios, a quien ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver, sino que el unigénito Hijo de Dios es el que lo ha dado a conocer, y Él es la imagen del Dios invisible, entonces, claro, es necesario creer lo que la Escritura dice. Claro, o sea, y esto es muy importante también, acordarte de lo que Cristo mismo decía: el que me vio a mí ha visto al Padre. O sea, en este libro nosotros vamos a ver que en la historia del universo, la historia en donde Dios se manifiesta con su naturaleza, no aparecen dos personajes en ningún momento. La aparición de dos personajes es para poder explicar, y esto sucede en Salem, cuando aparece Adonías y aparece Melquisedec. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hay dos personajes importantes? ¿Y cómo se entiende esto? Nosotros tenemos que entender esto, que Adonías prefigura
al Dios espiritual que no se puede ver, el cual creó todo a través de su palabra. Y a su palabra, su manifestación más perfecta, Dios quiso coronar. Entonces, el tema de que, no sé si se entiende, no sé si se va a llegar a entender esto, pero cuando la Biblia o las Sagradas Escrituras, como en este caso en el rollo de Melquisedec, dice que Dios es único, no podemos salirnos de ahí. Yo escucho muchas corrientes que dicen Dios es tres personas o Dios en tres personas. Están re equivocados. La palabra Trinidad o el Dios Trino no existe en las Escrituras. Entonces, o nos aferramos a lo que dice las Escrituras, que dice que Dios es uno, o nada más. El hecho de que no podamos explicar cómo es que Dios, de repente, cómo es que Dios se hizo carne, y después, bueno, está bien, Dios es Jesús, pero a ver, explícame cómo puede ser que si Dios estaba en Jesús, escuchó la voz del Padre y vieron al Espíritu bajar. Ahí está la manifestación de la Trinidad, dicen muchos. Ahora, tengamos en cuenta algo, gente, y esto es algo que forma parte de todos estos puntos que hoy vamos a tocar. Las leyes físicas son solo para el ser humano, no para Dios. El hecho de que nosotros no podamos dividirnos en tres, o sea, en cuatro, en cinco, que nosotros somos únicos y la única manera de manifestarnos es con nuestro cuerpo hoy, no quiere decir que para Dios sea lo mismo. El hecho de que nosotros suframos leyes como la del tiempo, que nosotros las tenemos, las leyes físicas, no quiere decir que Dios también las sufra. Entonces, hay que empezar a profundizar en estos temas y a entender que es muy interesante creer en lo que dice la Escritura. Dios dice que es único Dios, que Él no ha visto otro Dios antes de Él y después no lo habrá, es porque es así. No sé cómo lo ves vos, Tito. Sí, cuando vos hablabas de la Trinidad, sí, o como se conoce la Santísima Trinidad, también hay que dejar en claro de que no existe la unicidad tampoco. Entonces, ese concepto del Dios Trino o del Dios unicitario, ninguno de los dos corresponde, y entonces no sí, aparte, si nosotros estamos hablando de una Trinidad y estamos diciendo, bueno, no acepto la Trinidad, me corro a la unicidad. Nosotros estamos aceptando lo mismo, porque la unicidad es un conjunto, es unificar algo que se dividió en tres. Y la Escritura nunca señaló de que Dios se dividió, la Escritura siempre habló de las manifestaciones de Dios. Dios nunca se dividió, Dios siempre se manifestó. Claro, pero lo importante de todo esto, gente, y por qué Adonías representa a ese Dios que habita en luz inaccesible y Melquisedec representa a la manifestación de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios siempre se manifestó a través de la palabra. Esto tengámoslo en cuenta. Y la palabra, por eso es que la palabra es luz. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra es vida. Cuando Dios dijo sea la luz, sea la palabra. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra es luz y la luz es la palabra. O sea, esto lo dice las Escrituras, no lo estoy sacando de cualquier lado. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que cuando Dios quiso crear algo, lo primero que creó fue la palabra, pero la palabra nunca dejó de ser Dios. O sea, por eso ese trabalengua que hay en el capítulo 1, versículo 1 de Juan. En el principio ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, entonces es muy interesante este dato, y es verdad lo que vos decís. La unicidad lo que intenta es unir lo que supuestamente la Trinidad dividió. Y están los dos cerrados. O sea, Dios se manifiesta de muchas maneras, pero la manifestación siempre fue a través de la palabra.
Por eso es que vamos a encontrar en Salem la prefiguración ¿no? De Adonías con Melquisedec. Pero cuando venimos a la historia del universo, no está Dios y Jesús ahí. No está Dios y Jesús. Solamente está el Eterno, solamente está el Yahweh, solamente está el Dios omnipotente, el Creador Supremo, el Gran Arquitecto, muchos títulos que podemos darle, y el Mesías, porque dice, yo seré ese hombre. Entonces, el hecho de que, ¿por qué ¿por qué en Salem sí se prefigura a dos personajes? ¿Por qué aparecen dos personajes? Porque no hay manera o sea, en lo simbólico se puede prefigurar así, que Adonías simboliza lo puro y absoluto de Dios, y Melquisedec representa al momento en que ante el universo Dios se manifestó a través de la palabra. Entonces, no sé si se va a llegar a entender, pero esto... Sí, lo que hay que aclarar bien, Josué, y todavía no hemos llegado a Salem, nos estamos anticipando muy mucho a esa cuestión, pero digo, cuando lleguemos ahí vamos a aclarar bien cuál es la figura que representa a Melquisedec. Acuérdese, vamos a dejarlo para la expectativa. Cuando lleguemos a Salem, yo te voy a explicar cuál es la figura que representa Melquisedec. Melquisedec representa una figura interesante que está exhibido y mostrado en Jesucristo. Y si usted quiere saber algo más, solo para tirar una pista, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, y de ahí, no le digo más, cuando lleguemos ahí, vamos a desarrollar esa parte, ¿te parece? Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo me salto porque se supone que los que están viendo este video ya leyeron todo el libro, ¿no? Se supone. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque estamos haciendo un análisis de todo el libro. Obviamente que vamos paso por paso, pero este video, si no leíste el libro, no te conviene que lo veas porque es necesario que entiendas, o por lo menos que lo hayas leído una o dos veces o escuchado, como quieras. Hoy tenés esa opción también, pero es necesario que ya conozcas el tema, porque si no, nos vamos a ir perdiendo en este análisis. ¿Te parece? ¿Necesitas cerrar algo más con este primer punto? No, que justo ahí vamos a estar hablando, cuando lleguemos ahí vamos a estar hablando del misterio de Cristo. Sí, este tema va a salir varias veces, ¿no? Sí, pero el gran misterio de Cristo es algo muy profundo, muy interesante, de los cuales nosotros en MTV principalmente, hemos invitado a los seminaristas a que si quieren prepararse y estudiar para revelar misterios, la escritura son misterios revelados. Sí. No, lo que más me interesa de la historia del universo es que muestran realmente cómo fue. Y esta manifestación que conoció Lucifer, que conocieron los ángeles, que conoció el universo, es una de las manifestaciones del Dios que no se puede ver. Tengamos en cuenta esto. Cuando se concretice todo el sueño, cuando la tierra entre en el juicio final, después de los 1000 años, ahí recién lo conoceremos tal cual como Él es. Pero desde que fue creado el universo hasta ahora, Dios solamente se ha manifestado no como Él es realmente, sino a través de manifestaciones. Y esa manifestación es siempre la palabra. La palabra cambia su manifestación. A veces es audible, a veces es visible, a veces está hecha carne, a veces, una sola vez se manifestó en carne. Ahora la palabra está manifestada en forma escrita, pero siempre es la manifestación del Dios que no se puede ver. ¿Se entiende eso, Tito? Sí, eso en teología bíblica, si se quiere, se llama teofanía, ¿no? Teofanía. La teofanía. Teo significa Dios y fanía significa manifestación. La teofanía de Dios. Bueno, perdón que le ponga tanto énfasis,
pero este dato es importantísimo, que lo vayan entendiendo. Acá, en este relato de la historia del universo, no van a haber nunca tres tronos, no van a haber nunca tres dioses hablando entre ellos a ver qué hacen. Acá va a haber uno solo que encima después él declara cómo se iba a manifestar en el futuro. Entonces, no quiero adelantarme ahí, pero ya lo vamos a ver. Sí, un dato interesante, José, Sí. en el libro de Job, en el libro de Isaías, resalta muy bien y deja bien en claro de que él solo extendió los cielos y la tierra. Ajá. Muy bien. Muy bien. Seguimos entonces. El segundo. ¿Pasamos al segundo? Sí. El segundo está lo hemos titulado así, el gran arquitecto, desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Ajá. El gran arquitecto. Sí, sí. ¿Tenés algo para decir ahí? No, que acá tengamos en cuenta que hoy en día, lamento mucho no haber podido haber hecho el Zoom, porque en el Zoom podíamos mostrar a qué se le denomina hoy al gran arquitecto, ¿no? El dueño de este circo, de esta mentira que hoy vivimos, que es el sistema al cual se está manifestando hoy, es Satanás, el enemigo de las leyes divinas, como lo dice en la historia del universo, ¿no? Y él ha robado este término y hoy en la masonería, que es uno de los ritos en donde se le da culto a Satanás, él se atribuye como el gran arquitecto. Entonces, tengamos en cuenta que este término no se está refiriendo a lo que cree en la masonería. Cuando hablamos del gran arquitecto, no hablamos de Lucifer, estamos hablando de el eterno, de nuestro Dios, de la palabra creadora. Es el gran arquitecto. Entonces, y esto es una información que para los señores masones le va a venir muy bien también, para que se arrepientan de lo que están creyendo, porque realmente están muy, muy equivocados. Están yendo por muy mal camino. No sé qué podés agregar vos, Tito. Sí, hablando de gran arquitecto, también ellos le dieron muy bien, y los masones le toman como un gran diseñador de tanto de estructura como de ciudades a Salomón, ¿no? Ajá, sí. Sí, y realmente no tiene nada que ver, realmente no es nada que gran arquitecto, o sea, ni siquiera él construyó nada, tampoco. Sí, que podemos decir que descubrimos quién es el usurpador, ¿no? Sí. Ahí tenés varios pasajes en Ezequiel y en Isaías que hablan de quién está detrás de eso, ¿no? No obstante eso, desde el versículo 2 hasta el versículo 6 de la historia del universo, empieza a diseñar y a mostrar cómo fue creado principalmente el universo, ¿no? Ajá, sí. Y ahí habla de su trabajo de arquitectura, ¿no? Claro, de su gran obra maestra, ¿no? Podríamos decir que es una arquitectura musical. Es impresionante eso que tocas ahora porque él quiso que la creación fuera una gran orquesta, ¿no? Funcione sí, como si fuera una gran orquesta. Bueno, seguimos el tercer punto. ¿Cuál sería, Tito? La creación del primer ser racional. Desde el versículo 7 hasta el versículo 8. Sí, en el 7, ¿no? Sí, del versículo 7 hasta el versículo 8, la creación del primer ser racional. Interesante que diga racional, ¿no? Sí, a mí me llama la atención y me gusta cuando dice, cuando habla, empezó a moldear el primogénito de los ángeles
toda sabiduría aplicó al formarlo, haciéndolo perfecto. Esto es algo que también hay que desmentir, ¿no? Hoy la gente cree que Dios hizo, hay mucha gente, ¿no? Que hay muchas maneras de creer. Y la gente, como decías hoy, cuando no sabe algo, lo inventa, ¿no? Imagina. Y la gente imagina que Dios al diablo lo hizo malo. Y en realidad no es así. Acá estamos viendo de que lo hizo perfecto. Lo hizo con ternura. O sea, es totalmente contrario a lo que muchas veces hoy nosotros pensamos, ¿no? Hay otra gente que cree que el diablo no fue creado, sino que no es una criatura. Eso también me llama mucho la atención, ¿no? Sí, interesante saber de que acá la creación del primer ser nacional justamente no es el diablo, sino Lucifer, y Lucifer fue el portador de la luz. Ajá. Entonces, claro, es muy interesante entender de que este primer ser racional, que era el portador de la luz, justamente tenía una misión y no fue justamente lo que se dice hoy en la actualidad, ¿no? Hoy el diablo quiere recuperar ese título, pero aquí cuando hablamos de la historia del universo y hablamos de la creación del primer ser racional, estamos hablando de Lucifer, no del diablo. Sí, sabes que en el versículo 6 es donde habla de la dice, Dios estaba por traer a la existencia no es el primer ser, sino me gusta que dice la primera criatura. Entonces, es distinto la palabra ser a criatura, ¿no? Y me gusta que se lo diga así, es una criatura. Es específico. Es más específico. Claro. Así que muy bueno este detalle. El otro detalle muy bueno es que fue una criatura perfecta. Dios no hizo lo que... Perfecto, creado con una misión. Sí. Pero lo que digo es que Dios no lo hizo como hoy Él es. O sea, Dios lo hizo perfecto, ¿no? Lo que podemos decir a la audiencia es que no creó al diablo. Claro, eso tal cual. Eso está muy bueno. ¿Seguimos con el otro punto? Sí. El otro punto que tenemos respecto es las leyes físicas y morales. Las leyes físicas y morales. ¿En qué pasaje lo tenemos? El versículo, eso lo tenemos en el versículo 9, del 9 al 10. Ajá. Las leyes físicas y morales. El versículo 9 al 10. Es muy interesante comprender esa parte porque, claro, es ahí donde está todo. Es muy importante para aquel que quiera enterarse un poco más. Es importante que lea el libro de Job también. Sí, muy bueno ese dato. Y yo lo que puedo resumir con esto, ¿no? A ver, las leyes físicas y morales son cosas totalmente racionales. O sea, el problema yo creo que radica en el por qué. O sea, las leyes físicas están puestas porque son, ¿qué es una ley? Es algo que no puede, que si vos querés tener armonía en algo, si vos querés de repente no perder algo, tenés que cumplir con eso. Eso es una ley. Una ley es algo como, por ejemplo, si no respiro, no puedo vivir. Eso es una ley física.
Si no bebo agua, en determinado tiempo muero deshidratado. Esto es una ley física. Ahora, la ley moral funciona de la misma manera. Si yo no tengo buena relación con mi entorno, tarde o temprano voy a terminar o lastimando o lastimándome, chocado con mi entorno. Entonces, es una cuestión de buen juicio el tema de las leyes. No es una cuestión de capricho. Ahora, yo estuve investigando sobre las leyes físicas en Wikipedia, Tito, te comento. Sí. Y todos pueden nombrar en Wikipedia vas a ver que la ciencia determina leyes físicas, aquellas cosas observables, y las llaman leyes porque en todas las observaciones se repite el mismo patrón, no cambia. A eso ellos lo denominan leyes físicas, ¿no? Sí. O sea, saben identificar que hay cosas que suceden en la naturaleza, sí o sí. Lo que no saben identificar es quién estableció que eso suceda así y por qué. Y este es el gran problema que hay con las leyes físicas y morales. El problema no está con la ley en sí, sino el problema nuestro está en que queremos saber el por qué y para qué para hacerlo. Entonces, nosotros no tenemos hoy, no podemos nosotros hacer algo sabiendo el porqué. Dios no tiene por qué decirnos el porqué de las cosas. Dios establece que este camino es el que tenés que seguir para que sigas viviendo, y ese es el camino que Él estableció. ¿Por qué? ¿Y por qué hay que hacerle caso? Porque Él al crear todo este universo, Él conoce las leyes y Él puso las reglas. Entonces, si vos vas a ir por otro lado, te vas a tener que abstener a las consecuencias. Y esto no es una cuestión de capricho, es algo que está establecido. Y yo creo que esto es algo que no solamente irrumpió en Lucifer, sino que también irrumpió en todos nosotros. No sé qué puedes agregar a esto que digo, Tito, si puedes esclarecerlo un poco más. Sí, lo que dijo el mismo creador cuando dijo que el rompimiento de esas leyes era el vaciamiento de las fuerzas vitales. Entonces, era tenerle a las consecuencias. Él estableció la vida del universo en base a esas leyes, en base a las leyes físicas y morales. Tocar eso, tratar de destruirlo, o tratar de cambiarlo, o tratar de ignorarlo, sería exponerse justamente al vaciamiento de las fuerzas vitales. Era algo parecido como que si no le cargo la batería al celular, en cualquier momento se va a apagar, gente. Entonces, no era un capricho divino, sino que era una advertencia. Mira, esto funciona así, y así vas a seguir teniendo vida, y listo. O sea, no había nada escondido detrás. No es que hay un capricho, y esto es algo que la gente también tiene que empezar a entender. Porque a veces cuando las personas de repente ven que está llegando la muerte de un ser querido que vivió 60, 70 años, 80 años, 90 años, la edad que sea, y la gente siempre se pregunta, pero ¿por qué murió? ¿Por qué se fue? Y es una cuestión física, o sea, el tiempo va deteriorando el cuerpo, o el cuerpo se va deteriorando a sí mismo, hasta que un día deja de funcionar. Es una ley, o sea, nadie tiene la vida comprada. Entonces, es como, digo, ¿eso es culpa de Dios o no? No, o sea, uno vive de acuerdo a también cómo se alimenta, ¿no? Si uno lee los proverbios, por ejemplo, el proverbio 3:21,
habla de que relacionarse con Dios hace que uno tenga vida, una vida extensa. Entonces, ¿por qué? Porque el relacionarnos con Dios nos ayuda a poder relacionarnos con nuestro entorno, nos enseña. Entonces, si todos los ángeles si Lucifer hubiera atendido a esta advertencia, que en el reino de la luz, rechazando el reino de la luz, las fuerzas vitales desaparecerían, ahí si hubieran hecho caso a eso, no hubieran muerto. Porque, como vos decías en el video anterior, cuando hablábamos, Lucifer murió, ¿verdad, Tito? Sí, decíamos que Lucifer no existe. No existe. En la actualidad, ¿no? Sí, ya no tiene ese, no. Existió pero murió. Existió pero murió, ese nombre ya no le corresponde. Ahora, ¿cuál era la misión de Lucifer? La misión de Lucifer. Entonces, una de las misiones de Lucifer era justamente ser el portador de la luz y era anunciar también al universo las grandes revelaciones. Hay que hacer entender de que, bueno, todo el universo se sostenía y se mantenía por las grandes revelaciones. ¿Hola? Justo ahí se cortó, Tito, pero bueno, ahí estamos de nuevo. Estábamos hablando de que Lucifer era el portador de la luz y además El que entregaba las grandes revelaciones en el universo, también era el protector. Hablamos recién estábamos hablando de alguien que se me fue ahora, a ver si me podés ayudar ahí. te hablábamos de que él era el protector de las leyes divinas. El protector de la ley divina, y también tenía la misión, era un modelo, ¿no? Era un modelo del amor de Dios y del amor al semejante. Sí, o sea, realmente tenía una gran misión. Perdón, él fue creado perfecto. ¿Qué decías, Tito? No, que tenía una gran misión, eso de que era un modelo de exhibir el amor de Dios y del amor a su semejante. Es un gran compromiso, ¿no? Bueno, estamos tocando el punto 5, ¿no? Que sería la misión de Lucifer. La misión de Lucifer está encuadrado ahí en del 11 al 15, del versículo 11 hasta el 15, se desarrolla lo que es la misión de Lucifer, ¿no? Sí, dice, después de revelar al hermoso ángel las leyes de su gobierno, el Eterno le confió una misión. Y acá estábamos hablando de esto, ¿no? Sería el protector. Este sería el protector de aquellas leyes, debiéndolas honrar y revelar al universo, listo, para ser creado. Entonces, digo, por eso después dice, sería Lucifer el portador de la luz, el príncipe de los ángeles, muy alineado a lo que decís, Tito, cuando decís que era un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, y era un ejemplo y era la primera vez que aparecía la palabra Lucifer. Ajá, sí. Interesante. Muy interesante, porque hasta ahí era el primer ser racional. Ahora, Lucifer, significa portador de la luz. O dotado de luz. Portador de la luz, exactamente. Entonces, el hecho de ser portador de la luz también, tengamos en cuenta esto, gente, que en el universo, donde hay luz es porque hay vida. Entonces, portador de la vida también. Sí, es muy interesante. Sí. Y es muy interesante poner un ejemplo, ¿no? Sí. Un ejemplo de cómo el diablo se reinventa para, de alguna manera, exhibirse al mundo como la gran antorcha, ¿no? Sí, bueno, por eso, a ver, me diste el pie justo para hablar. Es muy interesante que por qué todos estos conocimientos están saliendo ahora a la luz. Es este mismo momento en donde
Satanás está mostrándose al mundo, ¿sí? Como Lucifer. Él quiere mostrarse, él quiere presentarse ahora a la sociedad como Lucifer. Él no quiere y nunca quiso aceptar la figura de Satanás. Entonces, hoy tenía preparado algunos videos para mostrarles a ustedes, pero no se los puedo mostrar en este caso, pero me gustaría que indaguen en la música de hoy en día. Van a ver que la palabra Lucifer aparece en la música secular, aparece en los canales o en las plataformas de película. Hay una serie que se llama Lucifer. Entonces, ¿por qué es tan importante que todos estos conocimientos salgan ahora? Porque es en el mismo momento en donde él quiere manifestarse hoy, Lucifer, Satanás, pero no como Satanás, él quiere manifestarse como Lucifer. Y por eso es muy importante que ustedes entiendan lo que con Tito estamos diciendo. Lucifer, vamos a ver que Lucifer, a través de esta historia, muere. Entonces es muy importante esto, gente, que lo que decimos con Tito, que Lucifer murió. Esa figura murió, esa figura ya no le corresponde. Pero, ¿por qué quiere manifestarse hoy en día? Porque obviamente él no acepta esa figura y aparte no le conviene presentarse como él es realmente. No sé si coincidís en esto, Tito. Sí, hablando de Salem nada más, para los que han llegado a la historia de Salem y han compartido relatos de Mariela ahí, van a entender y comprender cuál es la razón por la cual no se quiere presentar como Satanás. Sí, sí. Él quiere de alguna manera reivindicarse, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es muy interesante, entonces indaguen también y vean. Isaías capítulo 14 es muy interesante para todos aquellos que quieran saber y conocer un poco cuál es la situación actual de Lucifer o de Satanás. Sí, muy importante, muy interesante. ¿Cuál es el próximo punto, Tito? El puntillo sin luz, Josué. Y esto lo encontramos en... Lo encontramos en los últimos versículos. Ahí te paso el versículo. Estamos del 15 al 17. Y acá creo que se resume un poco todos estos puntos, ¿no? Se conectan puntos con puntos. El hecho de que el gran sueño del gran arquitecto fue crear un mundo de armonía, de paz, el cual la primer criatura racional era la responsable de establecer en todo este universo, a través de las leyes divinas, el orden, acompañar el orden en todo este universo a través de las leyes divinas. Esa era su misión. O sea, cuando él nace, después de que nace, se le presenta el plan que Dios tenía. El plan que Dios tenía era que él primero se concientizara de la importancia de las leyes físicas y morales, y después que él las transmita y las proteja. Ahora, este último punto, en este mundo, en este plan que Dios soñó, en este sueño divino del gran arquitecto, él no quería solamente dejarles una opción, quería que todos ellos tuvieran otra opción, que pudiera también marcar o darle pie a que exista el libre albedrío. Entonces, el puntito sin luz forma parte de un plan en el cual Dios lo utilizaría para hacer aparecer o darle fuerza a que las criaturas racionales pudieran tener una elección. ¿Me acompañás en este sentido, Tito, con algo más que puedas agregar? Sí, claro, que era, para un ejemplo, era como
Era como el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén para Adán y Eva, así para los ángeles, el puntillo sin luz, era también de alguna manera algo que marcaba la obediencia de los ángeles al Creador. Ahora, sí, muy claro, es tal cual. Ahora, algo que agregar también, ¿no? El puntillo de luz tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque una vez que Dios crea todo y crea a los ángeles, después de crear a Lucifer y concientizarlo de su rol, crea a los ángeles y crea el universo delante de los ángeles. Y después de ese suceso de crear el universo, todos fueron como a una excursión conociendo y descubriendo ese universo. Y en cada punto en que se paraban el universo iluminado y lleno de luz, ¿por qué? ¿Qué quiere decir iluminado? Lleno de vida. Quiere decir que todo el universo estaba repleto de vida. Entonces, en ese universo también había un puntillo de luz, que es, si vos estabas en medio del universo, veías que había un lugar que se veía como un puntito sin luz. O sea, ¿qué quiere decir sin vida? Un espacio sin vida, un espacio vacío, un espacio sin nada. Cuando se van acercando a primero se veía como un puntillo de luz, pero a medida de su acercamiento se mostró en su enormidad. Entonces, ¿qué encontraron ahí? Un abismo enorme, oscuro, de tiniebla. ¿Por qué? Porque no había vida ahí. Y esto iba a formar parte, como estábamos diciendo con Tito, de un gran plan, un gran propósito. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal que tuvo la humanidad. Bueno, esto era lo que para ellos se les presentó, ¿no, Tito? Claro, ellos tenían ahí como un gran desafío, no indagar, no averiguar, no preguntar por eso, porque justamente lo que vos decís, en esa gran excursión que hicieron, justo fue ahí donde el Creador hizo silencio. En todos los demás lugares, el Creador le iba revelando cosas. Cuando llegaron al puntillo sin luz, el Creador hizo silencio. Y si el Creador hizo silencio, mantengámonos todos en silencio, mantengámonos todos en reverencia, no querramos señalar por qué hay un silencio. Y esto lo dice muy bien para los que son nacidos a las escrituras que conocemos. Deuteronomio 29:29 aclara muy bien que los secretos son de Dios y los revelados son para nosotros. O sea, todas las cosas reveladas son para nosotros y los secretos son de Dios. Entonces tenemos que entender muy bien ahí. Y también 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, está el verdadero plan que él tenía para ese puntillo sin luz. Muy bueno, muy bueno. Ahora dice, por ejemplo, acá llegamos que, claro, como decía Tito, Dios en esa excursión podía revelar cosas porque habían cosas creadas. Ahora, cuando llegan a este punto en que no había nada, se llama silencio no porque él no tenga nada que revelar. O sea, y no porque quiera esconder algo ahí, sino porque no había nada para revelar. Entonces, acá voy a leerles, dice, todos los tesoros de la luz estarán abiertos a vuestro conocimiento, menos los secretos ocultos por las tinieblas. Y realmente la palabra secretos creo que es lo que más le pegó a Lucifer, ¿no? Sí, porque él era el que revelaba a todos y de alguna manera la escritura, nosotros vamos a estar mirando en el próximo audio que grabemos, vamos a estar hablando exclusivamente de esto, ¿no? Porque hay cosas, hay una palabra interesante, dice que fue concebido en Lucifer, fue concebido, y también habla de la mancha del pecado en el corazón de Lucifer. Entonces, esto comienza, yo creo que estamos cerrando ya acá, sí. Pero luego para el próximo video vamos a poder hablar de estos temas. Sí, cierro con esto, ¿no? Dice, sois libres para servirme o no. Amando la luz, estaréis ligados a la fuente de la vida. Esto es lo que hablábamos de cuál era el propósito del puntillo sin luz, ¿no?
hacer un contraste para darle a los ángeles la oportunidad de escoger si aceptar la vida que el Eterno les regalaba o no. Sí, es muy interesante y déjame agregar ahí un pasaje interesante del libro de Juan, el libro del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 19, es claro Cristo ahí contundente con el costado de las tinieblas, ¿no? ¿Qué dices? Es muy apasionante porque Cristo habla de que los que no aman la luz viven en las tinieblas y no quieren acercarse a la luz para que sus obras sean manifiestas. Claro. Dice, con estas palabras hizo Dios separación entre la luz y las tinieblas, el bien y el mal. El universo era libre para escoger su destino. Y quiero cerrar con este comentario. Si acá esta frase dice que Dios hizo separación, quiere decir que no puede haber unión. O sea, no hay unión entre la luz y las tinieblas y no hay unión entre el bien y el mal. Si la Escritura dice que la luz no pueden convivir con las tinieblas, el hecho de que nosotros sí suceda no quiere decir que sea una prueba de que la luz puede convivir con las tinieblas. Eso no es así, en realidad vuelvo a citar Juan y primera de Juan, que el que no está en la luz no es de Dios, no ha conocido a Dios. Entonces, ese es el problema. Nosotros a veces creemos que estamos en la luz, pero si no conocemos a Dios, nunca estuvimos en la luz. Entonces, esto es un dato muy interesante que hay que agregar. No sé qué puedes aportar a esto, Tito. Y que hay muchos términos que Cristo habló también del ojo del ser humano, que si el ojo del ser humano hay tinieblas, todo su cuerpo estará en tinieblas. Entonces, si el cuerpo del ser humano tiene luz, todo su cuerpo estará en luz, todo su ser estará en luz. Y así sucesivamente hubo siempre una invitación, e inclusive vos hablabas de la Escritura dice que Dios no solamente es amor, la Escritura dice Dios es luz. Y no hay oscuridad en él. No hay oscuridad en él. Muy, muy contundente, Josué, y la verdad es para que vemos el próximo audio. Sí, por eso creo yo, gente linda, que los conceptos del yin y el yang, del dualismo, de la relatividad, son engañosos y son mentirosos. Entonces, tengamos en cuenta esto. Por eso estoy enseñando con tanta vehemencia esto. Y realmente tenemos que volver a confiar en las Escrituras. Si la Escritura dice que Dios es uno, Dios es uno. El hecho de que después leamos en la Escritura cosas que no podemos entender y explicar con nuestra mente humana, eso no es problema de las Escrituras, es problema de uno que no quiere creer en las Escrituras. Si la Escritura dice que Dios es amor, aunque ustedes crean que en algunos pasajes Dios no demuestra su amor, ese no es problema de Dios ni de las Escrituras, es problema de nosotros que no creemos en lo que dicen las Escrituras. Entonces tengamos en cuenta esto y no caigamos en el error en el que cayó Lucifer, que es lo que vamos a estar tocando en el segundo video. ¿Te parece, Tito? Sí, claro que sí, Josué. Muy especial. Bueno, gracias, Tito, por estar ahí. Perdona la vehemencia en algunos puntos en que me paro fuerte, ¿no? No, tranquilo. Bueno, pero es porque realmente veo el engaño. Puedo sentirme identificado en algunas cosas que yo antes creía y que realmente he aprendido gracias a este libro a confiar plenamente en lo que dice las Escrituras. Entonces, más que nada todo lo que describe a Dios, ¿no? Y a no dudar, Dios es amor, Dios es paciencia, Dios es sabiduría, Dios es luz. Y eso no, gracias a esta revelación,
ya no hay duda de esto que creo, así que sé que en tu corazón eso está hace mucho tiempo, ¿no? Sí, Josué, y verdad, muchas gracias. La verdad que solo hemos hecho el capítulo 1. Sí, sí, bueno. Qué impresionante. Pero era necesario también detallar estas cosas y igual les pedimos que nos dejen sus preguntas, no tengan miedo. Si hay que hacer otro video para explicar esto también, lo hacemos, no hay problema. Tenemos todo el tiempo y tenemos también el compromiso de ayudarlos a que entiendan. No sé si vos lo sentís así, Tito. Claro, sí. Uno puede estar triste, como siempre digo, podemos estar triste, angustiado, estresado, pero nunca confundido. Me encantó esa frase, Tito, y te agradezco que siempre tengas la palabra justa ahí. Muchas bendiciones. Bueno, saluda a toda la gente, los quiero mucho y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima y bueno, comuníquense con nosotros que estamos muy interesados en saber qué ven ustedes también y aprender, porque nosotros no estamos cerrados a aprender, aprendemos todo el tiempo. Hasta pronto, gente. Chao, Tito. Chao, nos vemos y saludos a la audiencia.